Así posaba Amy pocos días antes de desaparecer, con su chándal gris y el móvil en la mano del que a sus 15 años no se despegaba. Pero el 1 de enero de 2008 no lo llevaba encima. Desde entonces, ni una llamada. En 8 años nadie ha visto a Amy Fitzpatrick desde que a las 10 de la noche tomase este camino de tierra rumbo a casa, desde la urbanización Calypso hasta la Riviera del Sol de Mijas. Apenas 15 minutos desde la casa de su amiga Ashley, con la que había pasado la noche vieja. Estábamos las dos juntas todo el día. Se iban a Islandia en una semana. Irlandesa, de ojos azules, Amy Fitzpatrick llevaba 5 años viviendo en Mijas con su madre, su hermano y su padrastro, con el que no tenía buena relación. Pero tampoco un grupo de amigos estable. 4 meses antes de desaparecer, Amy había dejado el instituto. De aquellas la recuerdan conduciendo el Ford Fiesta blanco de un amigo de la familia, aunque más que una fuga, 8 años después las miradas siguen puestas en este camino de tierra. Ese camino de tierra, ahí se perdió la pista de Amy, que es la que vamos a tratar de seguir hoy, en compañía de Beatriz Vicente, Hola, abogada, buenas tardes, criminóloga. Amy Fitzpatrick, 15 años, el cartel el que se puso en su momento, el cartel actualizado con el teléfono donde se puede reclamar ahora, donde se puede aportar pistas. ¿Una fuga? No, una fuga 8 años sin dar. Se descarta por completo y concurren tristemente 3 elementos que generan una fórmula muy criminógena en criminología, y es víctima propicia. ¿Por qué es propicia? Una chica joven que se encuentra sola a altas horas es de noche, no hay luz, pensemos que estamos hablando de un 1 de enero, un escenario en el que no hay ningún tipo de control, en el sentido, hablamos de control policial, no hay presencia de testigos, no hay cámaras, estamos hablando de un descampado y un posible agresor motivado. Hay una declaración muy importante de su amiga Ashley, que comunicó a la policía que días antes de la desaparición de Amy le había comentado que en varias ocasiones al volver por este descampado, que era, diríamos, la ruta habitual para volver a su casa, un desconocido se había parado con un vehículo y le había invitado a acompañarla. Un merodeador que estaba por esa zona, sí, y que podría estar detrás de la desaparición. Muy mala pinta. 15 años, unos 65, delgada, los ojos claros, un chándal cuando fue vista por última vez. Irlandesa, llevaba 5 años viviendo en Mijas, en compañía de su madre, de su padrastro y de su hermano. El hecho de que sea irlandesa, de que forme parte de una colonia irlandesa, que más o menos es un círculo cerrado, ¿dificulta la investigación? Lo que dificulta la investigación es que ya lleva poco tiempo viviendo allí, de manera que cuando hablamos de esta autopsia psicológica, es decir, esta reconstrucción de las últimas 24 horas de un desaparecido o de una presunta víctima, cuanto más arraigambre tenga en el entorno, más datos vamos a tener. Estamos pensando en alguien que lleva solo 5 años, tiene pocos amigos, tiene además una relación familiar un poco conflictiva, de manera que se pudieron obtener muy pocos datos, Manuel, para intentar establecer esa red que rodea a la víctima y nos permita dar información en torno a qué ha podido pasar con ella. De ahí esa dificultad. Esos primeros círculos, entiendo que el primer círculo sería la familia. La familia, sin duda, y su padrastro. Luego hablaremos de él. Sí, un dato muy inquietante con él. Tiene mala relación con él, lo que pasa es que el padrastro tiene una coartada perfecta a esa hora. Para colmo, estamos hablando de una zona caliente de España, la Costa del Sol. Ahí se ha desarrollado precisamente la búsqueda de Amy, en una zona caliente, en una de esas zonas cero del crimen en España. Gerard nos marca el punto donde se perdió el rastro de Amy. Este periodista ha seguido durante todos estos años en contacto con la familia. Han llegado a sentirse un poco excluidos de todo lo que es la investigación. Han sacado la conclusión de que no fue una desaparición voluntaria. También la Guardia Civil terminó por descartar la fuga voluntaria, pese a que vía Interpol la buscaron en Irlanda. También es cierto que tampoco es que encontrásemos mucha colaboración por parte de los ciudadanos irlandeses y británicos en general. Se trata de buscar a la niña Amy Fitzpatrick. En total se rastrearon 12 puntos partiendo de la llamada Zona Caliente, el tramo que recorrió Amy aquel 1 de enero de 2008. Pero nada ha sido concluyente en más de 8 años de investigación, en los que consta incluso una denuncia por robo de documentos, y en la que la familia llegó a ofrecer una recompensa de 1 millón de euros. Quiero preguntarte una cosa, Beatriz. ¿Las recompensas sirven para algo o sirven para aportar más confusión a un caso?
Las recompensas, bueno, incluso en Estados Unidos sigue habiendo cazarrecompensas, no te digo más. Cuando la recompensa es para localizar a alguien fugado de la justicia, sí que pueden servir para algo. En los casos de desapariciones, sinceramente creo que todo lo contrario. Aparecen estos videntes. Videntes, buscavidas, caraduras, yo la he visto en tal sitio, la he visto en tal otro, creo que generan más confusión que otra cosa. Me gustaría decir algo, porque la Costa del Sol es una zona caliente. Hablábamos de eso, de la zona caliente, de la zona cero, digamos, del crimen español, porque este caso sin duda nos recuerda al de Rocío Baninkoff, una chica extranjera relativamente cerca en la Cala de Mijas, un asesino merodeador también, porque Tony Alexander King al fin y al cabo era eso. Lo que pasa es que Tony Alexander King en el año 2008 estaba en prisión. Lo que pasa que es que ¿qué es lo que ocurre? La Costa del Sol reúne a un colectivo muy amplio de británicos, irlandeses, de manera que muchos sujetos que tienen condenas por agresiones sexuales y delitos de gravedad en Gran Bretaña vienen al país vecino, que somos nosotros, y se instalan en estas colonias donde se sienten como en casa, porque hay barrios en los que directamente es que prácticamente no se habla castellano, y se mimetizan perfectamente en este tejido social. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay zona de Levante, igual que ocurre en la Costa del Sol, hay muchísimas desapariciones, Manuel, y es que no en vano muchos depredadores sexuales estarán aquí. Pasó con Alexander Tony King, y nos avisaron desde los servicios de Scotland Yard, nos dijeron, un depredador sexual itinerante de altísimo octanaje se instala en la Costa del Sol. ¿Se han engrasado esos mecanismos, Beatriz? ¿Se han engrasado? Es decir, ¿podría volver a pasar lo de Tony Alexander King? Podría volver a pasar lo de Tony Alexander King, y no en vano hace poco ya nos ha ocurrido con un pederasta británico que estaba instalado igualmente en la Costa del Sol, y no se hacen, yo creo, seguimos teniendo el mismo problema del cruce de datos entre policía y Guardia Civil. ¿Hasta qué punto estas informaciones? Bueno, ya por fin hemos empezado a generar un archivo de depredadores sexuales a través del ADN. O sea, empezamos, diríamos, que estamos iniciándonos, pero en aquel momento aquella información se ha metido en un cajón. No sabemos si fue un depredador, si fue inglés, si fue español, no sabemos lo que le pasó a Amy, pero sí que sabemos que unos años antes llega una carta inquietante a la Embajada de Irlanda en Madrid. Una carta en la que la madre de una compañera de Amy dice que Amy corre peligro, que Amy puede desaparecer, que Amy es infeliz. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo interpretas esto? Es que esto es lo que nos hubiera podido dar pie a pensar que esta chica se había fugado de casa. Y es que tiene una relación terrible con un padrastro del que ahora daremos un dato más que espeluznante. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta chica está relatando que quería irse a vivir con su padre biológico, no se sentía cómoda en el entorno familiar que había generado la madre, pero más allá de eso, de sus ansias de desaparecer de su entorno familiar, no tenemos ningún dato que nos haga pensar que se escapó voluntariamente. Yo tristemente de verdad que tengo una visión bastante negra de este. La carta decía que Amy era infeliz en ese entorno familiar que estaba formado por su madre, por su padrastro y por su hermano Dean, que como si de una maldición se tratase, se ciernese sobre esa familia, murió 3 años después. El hombre que le sirve de parapeto, que la acompaña a todas las ruedas de prensa, es el padrastro de Amy, pero también el principal sospechoso de la muerte de su hermano Dean. Es el joven cabizbajo, interrogado también en 2008 por la Guardia Civil. A los 15 días de desaparecer Amy, Dean le escribía esta carta pidiéndole que volviese a casa. 5 años después aparecía muerto apuñalado en el abdomen tras una supuesta pelea familiar. Desde entonces solo hemos visto de nuevo a la madre de Amy hace unos meses, más demacrada y acompañada por él, pese a ser el único acusado pendiente de juicio por la muerte de su hijo, el único también sobre el que años después han recaído nuevas sospechas sobre qué motivó realmente la desaparición de Amy. La información correcta era esa, 5 años después, sí, la que nos decía Bea Osa en el vídeo. El hecho de que el padre esté acusado, haya reconocido la muerte de su hermano, no implica nada, entiendo, con relación a la desaparición. No, porque no hay datos que le puedan vincular con la desaparición de Amy. Este señor además ha reconocido el crimen diciendo que actuó en legítima defensa. Lo que es fascinante un poco es la postura de la madre, pero bueno, eso es algo ya que entra en el ámbito de lo particular. Yo insisto, Nadie vive aquí ya, han desaparecido, no hay ningún rastro de ellos en España. Ella no tenía ninguna cobertura para irse, ni teníamos ese amigo o ese conocido con el que se hubiera podido alojar, ni se volvió con su padre biológico, ni siquiera recogió, porque pensemos que cuando desaparece alguien por propia voluntad, sobre todo adolescentes, sus objetos personales se los llevan y nada induce a pensar en esto. Una última pregunta y quiero que me contestes de manera clara. ¿Es tan fácil ocultar un cadáver?
voy a intentar ser lo más dulce posible, en un lugar donde haya mar es bastante más fácil que en un lugar donde no.